Presentado por Aguas Andinas. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Y saludo así porque sé que aparte de la gente que lo ve la mañana, los jueves, cuando se publica la entrevista en las diferentes plataformas, la ven a la hora que quieren y cuando quieren. Así que gracias. Invitado hoy, Rodrigo Vergara, economista, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, CEP, y expresidente del Banco Central. Gracias por estar acá, Rodrigo. Muchas gracias, Iván, a ti y a la mesa por la invitación. Un agrado estar aquí con ustedes. Lo invitamos a una semana complicada, una semana que ya, bueno, un año complicado y desde que Trump asumió la Casa Blanca más complicada. Estamos en medio de una guerra comercial anunciada, semi-desatada, con implicancias para la economía global. Algunos dicen que estamos viviendo un cambio de época, un cambio de paradigma. Y justo esta semana hay varios hitos. Está la reunión anual de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Bueno, me imagino que Rodrigo fue varias veces cuando estaba en el Banco Central. Hay una delegación chilena, se juntan los banqueros centrales, ministros de Hacienda y se convierte en el epicentro de la economía mundial. Y con más razón este año tiene interés particular. Y acá en Chile tenemos que se van a anunciar el informe de finanzas públicas, se anuncia esta semana. Por ahí, cuando ustedes estén viendo, ya se anunció en que el gobierno va a dar detalles de cómo va a ser el recorte fiscal y probablemente más detalles de cómo estamos enfrentando esta crisis. Así que para eso, Rodrigo, la primera pregunta. Tu mirada de economista, ¿el escenario global es tan complejo o hay que poner la pelota al piso, no ponerle paños fríos, como dicen, y no dejarse llevar por los titulares diarios? ¿O estamos realmente viviendo, como mucho en Estados Unidos, lo que sigo, estamos viviendo un cambio de época y un cambio dramático geopolítico y económico? No, yo creo que esto es grande. Esto es complejo, esto es importante. Recuerda que el mundo venía creciendo a buenas tasas y de hecho las predicciones, ya voy a mencionarte un poquito las que sacó hoy día mismo el Fondo Monetario Internacional. Las predicciones para el crecimiento global eran razonables. Yo diría que más bien en el rango medio, quizás hasta medio alto. Se veía un mundo que iba a mantener más o menos lo que había sido 2024, que era una cosa buena. No espectacular, pero una cosa buena. Y vienen los anuncios de la guerra comercial, viene el Liberation Day, el Día de la Liberación, donde se anuncian todos estos aranceles, que la verdad es que sorprende al mercado. No debiera sorprendernos que la administración del presidente Trump sea proteccionista, porque la verdad es que está en su programa. Pero sí sorprendió la magnitud. Sorprendió la magnitud es muy fuerte. Los aranceles originales son muy altos. Es cierto que después se retrotrae mucho de ellos a niveles de 10% que son más moderados. Pero queda China con un tremendo arancel para lado y lado, que hace de hecho difícil el comercio. De hecho, en su última comunicación, cuando sube a 125, si no me equivoco, China dice algo así como, ya, yo hasta aquí llego porque la verdad es que no tiene mucho sentido, digamos, seguir subiendo. Ya estos aranceles hacen que el comercio sea Viable. inviable, exactamente. Estamos hablando de las dos principales economías del mundo. Entonces, y además con efectos en otras economías, y la otra economía igual tiene aranceles, tiene restricciones. Entonces, yo creo que es algo muy importante, y para economías abiertas, pequeñas y abiertas como Chile, creo que es particularmente importante. Hoy día salieron o esta semana están saliendo todas las predicciones del Fondo Monetario Internacional, y hay un cambio en la predicción de crecimiento hacia abajo, por supuesto, de 3,3 a 2,8%, o sea, 0,5% o 0,5 puntos porcentuales de menor crecimiento. Ojo, para una revisión del crecimiento en unos pocos meses, eso es bastante. Y el fondo... Y para Chile bajó también. Chile le recortó a Chile se lo recortó de 2.2 a 2 y para el otro año de 2.5 a 2.2. Exactamente. A Chile también se lo recortó, no se lo recortó demasiado, pero se lo recortó. Hay recortes bien importantes en Estados Unidos, en China, en México, son particularmente significativos, en Canadá. Y hay otros que son menos. En Europa también hay recortes, pero menores en América Latina, exceptuando México. Pero son cambios importantes para hacer cambios en las proyecciones de estas instituciones que se mueven de 1 o 2 décimas, es un cambio importante, pero no solo eso, sino que además dice, estas son
informaciones preliminares y de hecho el sesgo, por lo que leí, o está recién saliendo, digamos, el sesgo más bien hacia la baja. O sea, dice, oye, podríamos seguir realizando hacia la baja. La probabilidad de recesión en Estados Unidos aumenta de 25 a 40% y en el mundo de 17 a 30%. O sea, estamos hablando de un escenario que es tremendamente volátil. Bueno, hemos visto el precio de los activos, hemos visto la bolsa, hemos visto las tasas de interés, donde todavía no se ve la parte real. La parte real siempre tiene un cierto rezago en empezar a mostrar las cifras. Pero todo indica que vamos a tener un menor crecimiento, un menor crecimiento significativo. Y creo que de hecho no nos debiera sorprender que estas cifras que acaba de sacar el fondo se sigan revisando hacia la baja. O sea, yo creo que sí, esto es algo importante, esto es algo real, tiene efectos significativos sobre la economía global y por lo tanto debiera preocuparnos a todos. Iba a preguntarte a nivel más geopolítico, porque obviamente ahí tú explicaste que es un cambio económico, pero hay muchos, y soy de los que siempre veo el vaso mitad lleno, pero me están convenciendo gente que siempre he seguido a través de los años en Estados Unidos y en Europa, que dice que esto más allá de este gran catástrofe impacto económico, acá, independiente de qué pase en los próximos meses, acá sí hay un cambio de paradigma. Y que a lo mejor era necesario, pero la forma ha sido tan desordenada que está quedando un caos insólito, y que es el orden mundial que se creó después de la guerra de economía de libre mercado, que después se reforzó con el consenso de Washington, comercio, Estados Unidos como el gran garantizador de la democracia abierta y mercados, y ahora un Estados Unidos que dice, no, la verdad que nosotros no estamos para eso, cada uno se rasca con sus propias uñas, y eso está teniendo un impacto grosso de los mercados en el término cómo se ve el bono del tesoro, que era siempre el activo refugio, y el propio rol del dólar en la economía global. Mi pregunta a ti, ¿se puede decir que estamos ante un cambio teutónico de eso? ¿O nuevamente está Trump sabe, se pasó un par de pueblos y no va a cambiar en 3, 4 meses? Vamos a tener un orden un poquito más ordenado, pero nuevamente con el dólar y los bonos del tesoro americano como activo refugio. A ver, yo creo que un poquito, a ver, yo creo que sí, este es un cambio grande y es un cambio que sobrepasa lo meramente económico. ¿Ah? Aquí hay un cambio, no sé, geopolítico, de las instituciones internacionales, del orden de libertad de mercado, libertad de comercio que se establece después de la Segunda Guerra Mundial con las instituciones internacionales, de alguna forma liderando este mundo y con esa institución a su vez liderada por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el que lidera toda esta época que más encima es una época muy buena de la economía global, en una economía más allá de obviamente siempre hay ciclos y hay crisis, una economía global que tiene, que tiene un muy buen desempeño. Y el aumento que hay de las tarifas, el cierre que hay del comercio, es algo que no se veía en Estados Unidos desde, no sé, 100 años, digamos. El último incremento fue muy corto, fue durante la Gran Depresión y fue menor. Entonces, hay una cosa muy significativa que excede lo económico. Ahora, ¿va a durar esto? ¿Va a ser el nuevo paradigma de aquí en adelante? No sé. Yo espero que no. Yo espero que haya algún tipo de recapacitación. De hecho, si uno ve las propias medidas del presidente Trump, ve que hay mucho vuelta atrás, hay mucho desorden. Tú mencionabas eso, hay mucho desorden. Un día sube el arancel, otro baja, los posterga 90 días la implementación, después dice que va a ponerle a estos minerales, después dice que mejor lo va a postergar, mejor después que no. O sea, hay toda una suerte de, no sé, de desorden en esto que da un poco la impresión de que hay también ciertas dudas, que se producen ciertas dudas. Mal que mal, sabemos que a la administración Trump le importa mucho el tema de los precios de los activos, el tema de la bolsa de comercio. De hecho, es una de las cosas del cual él se preciaba, cómo había aumentado el S&P durante su primera administración. Y de hecho, hoy día vemos una caída muy significativa. Vemos que el dólar se deprecia, vemos que las tasas de interés y las tasas largas, que son muy importantes, se mantienen altas en un escenario donde todos esperan menor crecimiento. Es cierto que hay en el corto plazo expectativas de mayor inflación, pero uno hubiera esperado que las tasas hubieran reaccionado más bien hacia la baja, se mantienen altas con harta volatilidad. Así que yo creo que eso ojo, puede hacer de alguna forma recapacitar, puede hacer de alguna forma volver hacia atrás. No sé si foja cero, yo creo más bien que no. Pero yo espero que esto no sea algo tan permanente y tan
grande, o sea, porque grande es, pero que sea algo tan permanente como que se mantenga en el tiempo y que ahora empecemos a vivir otro paradigma. Porque daña las instituciones. La discusión, por ejemplo, en los últimos días, sobre si el presidente Trump puede echar al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell. Es una cosa mayor, o sea, te lo digo, habiendo sido presidente de un banco central, presidente de un banco central autónomo, y la Reserva Federal pierda su autonomía, porque la verdad es que si lo echa, finalmente es una pérdida de la autonomía. Es mayor desde el punto de vista financiero, institucional. Si los mercados ya han reaccionado ante esa posibilidad, si se transforma en un hecho concreto que no sabemos, porque la verdad es que todas estas cosas hay toda una discusión legal y finalmente terminan probablemente en la Corte Suprema, pero si se llega a concretar... Pero ya que se discuta... Ya que se discuta una cosa mayor, es muy mayor, o sea, a ver, es una de las cosas que... Y nosotros preocupados por la discusión constitucional acá. En la discusión constitucional estábamos todos muy preocupados porque si una cosa podía o no podía alterar la autonomía, imagínate la esencia de la autonomía, porque la esencia de la autonomía es que la autoridad política no pueda remover al Consejo y al presidente del Banco Central porque no está de acuerdo con sus decisiones. Eso es la esencia. Hay otras cosas, pero para mí, digamos, eso es lo fundamental. Y si lo puede hacer, bueno, saca la autonomía. Y si se saca la autonomía, es un golpe mayor a las instituciones. Vamos ahora a cómo esto lo podría afectar a Chile. Hoy día salió un informe, hoy día, este martes, perdón, cuando estamos hablando de este programa, salió un informe del Citigroup que pone a Chile como una de las economías del OCDE que menos va a ser impactada, que está mejor equipada para enfrentar. Y no leí los detalles de por qué, así que, pero lo pone a México por lejos, el que va a ser más impactado, y China. Mi pregunta, ¿qué es lo que hay que mirar? Tú fuiste presidente del Banco Central, sabes cuáles son los levers, las herramientas, el engranaje de cómo es la institucionalidad económica de Chile. Es un hecho la causa que tenemos fondos soberanos más chicos, que tenemos menor capacidad de endeudamiento, una billetera fiscal ajustada y creciendo una tasa no del 2%. Entonces, tenemos menos herramientas que a lo mejor en crisis previas, pero a ver, comparado con el resto de la región, creo que parece que estamos ok, o dentro de todo menos mal. Creo que, mira, yo estoy en mi casa, señora Juanita, como dicen, y digo, ¿por qué esto a mí me interesa? ¿Cómo me podría afectar? Tú habiendo estado ahí en el Banco Central, en reuniones, habiendo ido a la reunión del Fondo Monetario, ¿cómo estamos preparados? ¿Qué herramientas tenemos? Etcétera. Mira, cuando uno piensa en los efectos de esto sobre la economía chilena, yo creo que es, por lo menos metodológicamente, importante separarlo en dos patas. La primera pata es el efecto directo del comercio. O sea, a ver, nos pusieron aranceles 10% a todas las exportaciones, exceptuando cobre y madera. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de las exportaciones chilenas, un 45% de las exportaciones a Estados Unidos. El otro 55% tiene un arancel de 10%. Si tú me preguntas a mí, yo obviamente que no es bueno, nos afecta que tengamos esos aranceles de un 10% a un 55% de nuestras exportaciones que van a Estados Unidos. A su vez, son un 15% de las exportaciones totales. Son 8.000 millones de dólares, más o menos, dijo así. Haciendo la semana pasada, creo que sacó una cifra de 8.000 millones de dólares, Por ahí, más o menos. por ahí. Esos están afectados de un total de 100.000. Ese efecto, yo diría que no es despreciable, no es para decir da lo mismo, pero es una cosa que es perfectamente abordable. Estamos hablando, te insisto, cerca de la mitad, con un arancel de 10%. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya se han iniciado conversaciones, tenemos que hacer lo posible para que ese 10% se reduzca y tanto más importante que los productos, y particularmente el cobre que quedó exento, no se le grave. Acuérdate que hay un estudio que se está haciendo en Estados Unidos sobre esta materia, entiendo que el Departamento de Comercio, pero entonces es importante presentar todos los antecedentes para que eso no suceda. O sea, el efecto directo yo diría que es moderado. ¿Cuál es mi preocupación? No es el efecto directo, sino que el efecto indirecto. ¿Qué es lo que significa el efecto indirecto? El efecto que tiene sobre toda esta guerra comercial sobre la economía mundial. Chile, de nuevo, es un país pequeño, abierto, lo que pasa en el mundo nos afecta. Entonces, esto tiene un impacto significativo sobre la economía mundial. Y ya hablábamos de las revisiones hacia la baja y las posibles revisiones futuras que mencionaba el Fondo Monetario. Eso tiene un impacto sobre Chile. Entonces,
Y un menor crecimiento, para tú mencionar a la señora Juanita, bueno, evidentemente significa menor empleo, significa menores salarios, significa menos oportunidades. Y yo creo que es algo que nos puede afectar. Yo no leí el informe que tú mencionabas. En las cifras del fondo nos bajan el crecimiento en una cifra, yo te diría que es relativamente menor. Pero cuidado, digamos, que si el efecto sobre la economía mundial es mayor que el que estamos hoy día anticipando, creo que el efecto sobre Chile también sería mayor. ¿Cómo estamos preparados? Es cierto que nos afecta menos que a otros países, y tú mencionabas México. A México le afecta muy directamente porque está, bueno, al lado de Estados Unidos. A pesar de que lo que se anunció inicialmente terminó siendo menos de lo que finalmente es. Acuérdate que ellos los dejaron fuera todos los productos que están dentro de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero depende mucho el comercio con Estados Unidos. Pero ojo que aún así, aunque hay otros países más afectados, nosotros estamos desgraciadamente menos preparados que lo que estuvimos antes. Tú lo mencionabas, tenemos los fondos soberanos prácticamente no existen, ¿no? O sea, queda un poco, pero es muy poco lo que queda. Ya no nos ayuda como nos ayudó durante la pandemia, como nos ayudó durante la crisis financiera global de 2008-2009. La situación fiscal es mucho más estrecha. De hecho, estamos esperando que el gobierno anuncie un ajuste fiscal para cumplir con sus metas fiscales. Recordemos que el año pasado no se cumplieron con las metas fiscales y yo veo muy difícil que se cumplan nuevamente con las metas fiscales y veo complejo que Chile continúe en este proceso de no cumplir con sus metas fiscales. O sea, creo que hay que hacer algo y no hay espacio fiscal o hay muy poco espacio fiscal. Yo creo que donde tenemos un poquito más de espacio en lo monetario. Lo he dicho en otras oportunidades, por ahora tenemos inflaciones altas. Entonces es difícil para el Banco Central actuar cuando tiene inflaciones altas, pero la inflación subyacente está más baja y creo que en un escenario donde los precios de los bienes internacionales están cayendo producto de esto, veamos por ejemplo lo que ha pasado con el petróleo, donde la demanda va a ser más baja, donde Chile va a crecer menos, creo que es posible que tengamos menores presiones inflacionarias y eso eventualmente le va a dar algún espacio para que el Banco Central baje la tasa de interés. De hecho, el propio mercado está anticipando algo de eso. Antes que empezara esto, el mercado está anticipando básicamente estabilidad de las tasas, que no había espacio para bajar. Y hoy día está anticipando que el Banco Central bajaría la tasa menos un par de veces en los próximos meses. Digamos una pregunta con mucha. Cuando dos con muchas dentro de la misma pregunta. Primero, cuando tú llegas los lunes al Banco Central, ¿qué es lo que miras? ¿O qué mira el Banco Central como institución? El equipo que como que está, me imagino que en este tipo cuando hay una crisis se crea, no sé, el equipo de política financiera internacional, se me olvidan los nombres de las diferentes gerencias, ¿no? Pero y tú como presidente del Banco Central, todos los días de la mañana, no, te metes al terminal Bloomberg, te mandan un informe. ¿Cuáles son como los puntos que miran, que se preocupan, luz verde, luz roja, luz amarilla? ¿Cómo funciona el Banco Central ante este tipo de situaciones? Y segunda pregunta, que también con mucha, la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, cuando se hacen en medio de una crisis, como en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se habla en los pasillos? ¿Hay conversaciones bilaterales? ¿Cómo funciona eso? A ver, lo primero, a mí lo que más me preocupa en este tipo de crisis, yo no puedo hablar por otros presidentes de la Banco Central, porque cada uno tendrá sus indicadores favoritos. Claro. Yo me acuerdo, pero hay una cosa común en los bancos centrales, que son los temas financieros. Yo me acuerdo que Greenspan tenía unos indicadores muy especiales, muy raros, digamos, pero bueno, cada uno tiene los suyos en particular. Pero a mí siempre lo que más me preocupó, yo creo que es una cosa bastante natural dentro de la banca central, es el tema financiero. El tema real, propiamente tal, aislado, bueno, la economía tiene ciclo, podemos estar en un ciclo más negativo, pero si los precios de los activos financieros empiezan a mostrar que esto se empieza a complejizar, bueno, sabemos, la historia nos muestra que en crisis reales que se transforman en crisis financiera o directamente crisis financieras finalmente tienen un impacto real mucho más grande. Entonces, yo creo que el precio de los activos financieros, y estoy hablando del tipo de cambio, las tasas de interés, por ejemplo, fue muy importante. A mí me sorprendió mucho lo que pasó con las tasas de interés en los días posteriores al Día de la Liberación, al Liberation Day, cuando se anunciaron los aranceles, esto. Cómo las tasas largas no solo no bajaron, sino que subieron y además
la volatilidad fue enorme. Bueno, lo que dice mucha gente que fue el mercado que hizo que Trump regulara un poco lo que pasó con Liz Truss, la primera ministra británica, que llegó con un proyecto económico que el mercado nunca le creyó y en 6 semanas estaba afuera. O sea, el mercado un poco los disciplinó. El mercado disciplinó. Y a ver, los grandes, entre comillas, gurús de Wall Street, que en algún momento apoyaron a Trump, simplemente empezaron a decir, oye, esto es mayor, esto no puede ser lo que está sucediendo. Y yo diría que dentro de la variable, la tasa larga norteamericana, la del bono del tesoro, fue particularmente notable cómo fluctuó, cómo se mantuvo arriba. Ahí, ojo, puede haber tremenda pérdida, ganancia, transferencias de riqueza. Y hay toda una discusión de a qué se ha ido esto, y el bono del tesoro. Mucha gente dice que supuestamente era el activo más seguro, el paraíso, digamos, o el lugar donde irse en medio de la crisis. No, quizás no lo es tanto. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el oro, cómo ha subido el oro. Creo que lo vi en 3.500, digamos, y eso es muy complejo. Además que eso puede también estar explicado por otras cosas, digamos, por ventas masivas de bonos del tesoro que pueden, a su vez, estar relacionados con el... Dicen que pagó el Dicen que Japón y China... Dicen que eso pasó, no he visto evidencia firme que haya sido así. O lo otro que sería peor todavía, que digamos que alguna empresa financiera importante estuviera deshaciendo posiciones, o sea, liquidando porque tuvo algunas pérdidas, digamos. Entonces, yo diría que para mí las luces, tú me decías luces verdes, luces amarillas, luces rojas. Para mí la luz roja es mercado financiero. Porque el mercado financiero, precio, tasas de interés, te puede estar indicando que algo serio puede estar pasando detrás. ¿Ok? Eso. Y sí, en las reuniones del Fondo Monetario, en las reuniones de primavera, que son estas, o las de otoño, que son más adelante, en octubre, claramente hay, en momentos de crisis, hay reuniones de pasillo, hay reuniones bilaterales. Por supuesto, las más interesantes deben ser las que tienen los países grandes, digamos, las economías grandes, que son las que mueven la economía mundial. Pero a todo nivel yo diría que hay mucha reunión, mucho comentario, mucha discusión sobre estas situaciones. Y la última pregunta, que es un poco más política, hay gente que hablé cuando esto estalló, dicen que esta crisis le saca de la discusión política, las elecciones, de la agenda electoral, la economía en sí mismo y a los extremos, que esto le da más espacio o más lugar, o lo favorece a candidaturas más moderadas, como la de Evelyn Matei, de la centro derecha, con la cual a ti se te ha vinculado, y con la de Carolina Toay, que es de la centroizquierda socialista, y que hasta cierto punto aísla, porque la gente se pone un poco más nerviosa y dice, oye, preferimos cosas ya más al establishment. Y un poco eso, para mí, esto es una muy personal mía, lo refleja esta comisión o comité que nombró el presidente Boric, o la reunión también que tuvo, en la cual tú fuiste parte, en la cual ahí parece que se le olvidó que habían economistas del Frente Amplio, porque eran todos ex Concertación o ex piñeristas, ¿no? O sea, no había Ramón López ni Ahumada, no estaban, ¿no? Mira, es una muy buena pregunta, Iván. La verdad es que, muy honestamente, no tengo la respuesta. Creo que quizás un poquito temprano para decirlo. Quizás me gustaría, digamos, o sea, pero creo que todavía, o sea, a ver, la gente empieza a sentir esto cuando esto pasa a la economía real, y como te decía, eso toma algún tiempo. De hecho, las encuestas como que nos han movido mucho desde yo diría, desde que esto está pasando. Pero es una hipótesis plausible. No sé si finalmente se va a verificar o no. Muchas gracias. Hasta acá llegamos. Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP, economista y expresidente del Banco Central, que nos deja un poco preocupados. Yo creí que no íbamos a ser un poquito más optimistas, pero es la realidad que estamos viviendo. Está compleja. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación.